Amén. Quiero que vaya conmigo, hermanos. Damos la bienvenida a los hermanos que nos ven por el canal de YouTube. Quiero que vaya conmigo a Romanos 12:1. Le voy a leer la Biblia latinoamericana, dice 1:95. Este pasaje, hermanos, es muy conocido por mucha gente. Ya lo conocemos de memoria. Pero quiero leerle algo y mostrarle algo que Dios me mostraba a mí y transmitírselo a usted. Dice la palabra, el 1 y el 2. Aquí arriba, hermanos, está la versión de las Américas. Dice la palabra: le ruego pues, hermanos, por la gran ternura de Dios, que le ofrezcan su propia persona como un sacrificio vivo y santo, capaz de agradarle. Este culto conviene a criaturas que tienen juicio. Versículo 2. No sigan la corriente del mundo en que vivimos. Hágame un favor, hermano, dígale que está a la par suya. No sigan la corriente del mundo. ¿Cuál sería para usted? ¿Cuál sería para usted, iglesia, la corriente del mundo? Yo le pregunto a usted, hermano, ¿cuál es la corriente del mundo? ¿Usted qué me contestaría? El diario vivir, dice mi hermano, de las personas. ¿Cuál es la corriente? Mire, Jesús dijo, hermanos, que los gentiles, que la gente del mundo, la gente de la corriente, Él dijo que solo pensaban en lo de vestir, en lo de comer y en las cosas de este tiempo. Así dijo Jesús. Dijo, ellos piensan en eso, pero ustedes no piensen así, sino que ustedes piensen en las cosas, lo estoy parafraseando, en las cosas del reino. Y su Padre que está en los cielos les dará todo esto que los gentiles piden. ¿Sí me comprende? Entonces, no seguir la corriente, hermanos, es no buscar lo que el mundo sigue. Amén. Bueno, le estoy dando solamente una introducción a lo que vamos a ver el día de hoy, hermanos. Dice, no sigan la corriente del mundo en que vivimos, dice el versículo 2 de Romanos 12, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Esta versión dice de la mente interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios. Estamos hasta ahí, ¿verdad? Ahora, en la voluntad de Dios están los 3 pasos. Aquí lo dice, así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada y lo que es perfecto. Una pregunta en lo que usted se sienta: ¿qué es el nivel donde usted se está moviendo? ¿En lo bueno, lo que le agrada a Dios, o en lo perfecto, lo que Él dice, eres el sello de un modelo perfecto? Siéntese por favor en esta tarde conmigo. ¿Usted nunca ha tenido, hermanos, un pensamiento donde no es como usted pensaba? ¿Sí me comprende? Le voy a dar un ejemplo. Viene usted, hermanos, y le pide dinero prestado a alguien. Y usted le llama, le dice, sí, te lo presto. De repente usted le dice, voy a llegar a tu casa a recoger la plata tal día, ¿ok? Y de repente usted llegó a la casa y le llamó antes y no le contestó. Y usted le llegó un pensamiento, este ya no me quiere prestar la plata. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con él? Y usted se va a la casa a buscarlo. Y cuando llega a la casa de la persona, no está. ¿Está la persona? Dice, se me anda escondiendo, dice usted. No me quiere prestar la plata que me prometió. Y se va bien enojado usted hasta quemando llantas. Y usted se va a su casa, hermanos. Y le llama y no le contesta. Como a los 5 días aparece el que le iba a prestar la plata. Fíjate vos que estoy en el hospital hace 5 días. Tuve un accidente. Y usted estaba bien enojado, pensando cosas que no eran, hablando cosas que no eran. ¿Nunca le ha pasado a usted eso? Mire, muchas personas, hermanos, en vez de tener el don de discernimiento, tienen el don de sospecha.
Y el don de sospecha no existe. Aclaro, no existe, sino que tiene la sospecha. Y la mayoría de veces lo que pensamos no es así. ¿Sí me comprende? Pensamos algo y nos tendemos a equivocar. Quiero entrar en el tema en esta tarde. El problema, hermanos, que tienen muchos cristianos y muchos hijos de Dios y la gran mayoría de la iglesia en el mundo entero es que no entienden o no quieren entender, diga conmigo, lo bueno, lo que le agrada y lo perfecto dentro de la voluntad de Dios. ¿Está conmigo? ¿Por qué razón? Mire, ¿cuál es la voluntad de Dios para usted? Que esté más o menos, que esté bien o que usted esté súper bendecido. Pero ¿a dónde radica el problema? ¿En mí o en Dios? Entonces, la voluntad de Dios es la perfección en todo siempre. ¿Verdad que sí? Pero el problema radica en nosotros. ¿Por qué razón? Porque basado en pensamientos que nosotros pensamos que vienen de Dios, tomamos decisiones erróneas e equivocadas. La mayoría de cristianos no se mueven en lo perfecto. ¿Por qué será? ¿Qué diría usted? ¿Por qué? Prediquemos hoy todos, mis hermanos. ¿Por qué? Le voy a leer, vaya conmigo a Marcos 6:45. Estoy manejando la Biblia Latinoamericana 95, edición 95, mis hermanos. Marcos 6:45. Hace como, en lo que usted lo busca, hace un tiempo atrás, hermano, nos contaba nuestro pastor un testimonio. Dice que en cierta ocasión, él vio, hermanos, él vio a un hombre golpear a la mujer, golpeando a la mujer. Y como todo varón, hermanos, con temor a Dios, se ofendió ver ese caso. Bien, hermanos, y él acudió junto con otras personas, porque fue en público, a ayudar a esta mujer. Y cuando la fueron a ayudar, mis hermanos, ella se enojó y les dijo: no, déjenlo, él tiene derecho de golpearme. Entonces, yo entendí y entiendo a través de estos versículos de la palabra de Dios que esta mujer tiene lo que ella merece tener, aunque no me diga amén. ¿Me comprende? La voluntad de Dios, hermano, era que esa mujer esté siendo ultrajada y golpeada por un hombre. No. ¿Y por qué está así ella? Porque así lo quiere ella. Por eso mi pastor, hermano, siempre nos dio un consejo. Siempre nos dijo: entre parejas y entre hermanos no se metan, porque van a terminar ustedes perdiendo. Te voy a leer Marcos 6:45 al 52. Inmediatamente Jesús obligó a sus discípulos a que subieran a la barca y lo fueran a esperar a Betsaida, en la otra orilla, mientras él despachaba a la gente. Jesús despidió pues a la gente y luego se fue al cerro a orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del lago y Jesús se había quedado solo en la tierra. Jesús vio a sus discípulos
Iban agotados de tanto remar, pues el viento les era contrario, y antes de que terminara la noche, fue hacia ellos caminando sobre el mar, y como si quisiera pasar de largo, al verlo caminar sobre el mar, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar. Verso 50. Pues todos estaban asustados al verlo así, pero Jesús les habló: ánimo, no teman, yo soy, o soy yo. Y subió a la barca con ellos. De inmediato se calmó el viento, con lo cual quedaron muy asombrados. Mire, dicho sea de paso, hermanos, no caminemos sin el Señor, porque hay problemas. Cuando el Señor está, hermanos, en el asunto, todo va a estar bien. El verso 51 y el 52, pongan la atención por favor. Y subió a la barca con ellos, de inmediato se calmó el viento, con lo cual quedaron muy asombrados. Hermanos, le hago una pregunta. ¿No habían visto ellos a Jesús hacer milagros? ¿Y por qué se asombraron? El verso 52, él nos da la respuesta. Dice: pues no habían entendido lo que había pasado con los panes. Tenían la mente cerrada, dice esta versión. Dice, porque no habían entendido, dice esta versión, Américas, lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Y esta versión me gustó porque dice, tenían la mente cerrada. ¿En dónde radicaba el problema? Mire que no era la multitud, era el discipulado del Señor. Y el discipulado tenían acceso a la enseñanza, acceso a la palabra, acceso al Señor mismo, a ver milagros. Estaban viendo un milagro, hermanos, en ese momento ocurrir, y todavía estaban pensando en el milagro que había pasado cuando multiplicó los panes y los peces. El problema radicaba en una mente cerrada, en una mente incrédula o en una mente no renovada. Por eso dice Romanos, versión de las Américas, dice, renovemos nuestra mente, porque sin la renovación no entendemos la voluntad de Dios, a qué nivel tenemos que estar. Mire, yo no sé usted, yo no quiero, hermano, lo agradable de Dios nada más. No sé usted. Yo quiero lo perfecto. Yo quiero que diga Dios, yo de ti me agrado, estás haciendo lo que te puse a hacer, estás entendiendo, estás comprendiendo lo que te mandé a hacer. No sé usted, pero dice que esta gente tenía la mente, hermanos, no renovada. Dice que estaban asombrados. Otra versión dice que los discípulos estaban, hermanos, asustados. Mire usted, cuando usted mira un milagro de Dios, ¿usted se asusta o se alegra? Ellos estaban asustados. Estaban asustados los muchachos. Llegó el reino, hermanos, estaba el advenimiento de lo celestial en la tierra. Habían visto cosas hermosas al Señor mismo, pero su mente estaba cerrada. ¿Cuál fue, hermanos, el problema de Israel? Pastor, fueron idólatras, sí, claro. Fueron rebeldes, claro, claro que sí. Pecaron contra Dios, claro. Siguieron otros dioses, sí, claro, todo está así, así es. El problema número uno, dice el apóstol Pablo, que su corazón se endureció. Cuando el corazón, no hablamos, hermano, del órgano que pompea sangre, estamos hablando de la mente que se cierra y se endurece, no acepta lo de Dios.
Dice, no, dice, yo estoy bien y así es. ¿Usted no ha conocido gente así? Usted le dice, mira, estás mal, así no es. No es que así es, y se cierran que es así, y necios, y no es así. ¿Usted no conoce gente así, hermano? Gente que se cierra, y por ese endurecimiento o ese cerrar de la mente, hermanos, la mente de ellos sigue en un nivel de no renovación. Mire, yo he hablado con gente, hermanos, me he topado con gente que conoce mucha Biblia, pero están mal. Y les digo, mira, esto no es así, es así, y se cierran que es así. Y se cierran y se cierran. Y digo, déjame explicarte, y como se cierran, usted no puede explicarles más. Yo me recuerdo una vez, hermano, estábamos evangelizando en un hospital, hace como unos 23, 22 años por ahí, 20 y pico de años. Y nos topamos en el elevador, hermano, con unos testigos de Jehová. Y nos preguntaron qué andábamos haciendo y quiénes éramos. Le dijimos, venimos a ver aquí enfermos para evangelizar. Y nos comenzaron a atacar en el elevador, hermanos. Yo en aquel tiempo estaba joven en el evangelio. Y un hermano que andaba conmigo era mayor que yo en años y mayor que yo en conocimiento. Y el hermano les dijo una cosa. ¿Saben qué les dijo? Los paró. No venimos al hospital a eso, les dijo, a discutir con ustedes. Venimos a evangelizar. Que Dios les bendiga. Y nos fuimos. Después le pregunté yo a él, ¿por qué hiciste eso? Me dijo, porque tienes la mente cerrada y no los vas a convencer. Tenía razón. Hubiéramos gastado, hermanos, 1 o 2 horas de por gusto y hubieran seguido iguales, cuando el tiempo lo agarramos para ir a ganar almas en un hospital para Cristo. Aprovechamos el tiempo. Pero me dejé guiar por un hombre que era más sabio que yo y más viejo que yo. Y le hice caso. Pero yo entendí, la mente cerrada. La mente cerrada no nos permite crecer. Yo le decía a mi esposa, platicando en el carro ahora del tema, le decía, Dios no me llamó a mí a convencer a nadie, porque yo no convenzo a ninguno. Yo doy un mensaje, pero el que no tenga la mente renovada no acepta el mensaje. Dice, el pastor muy duro, muy fuerte, mucho regaña. Pero el que acepta, es cierto. Esa palabra fue difícil, pero es cierto lo que me está diciendo el hombre. Estoy mal. ¿A usted nunca le ha hablado Dios, hermano, a través de una predicación? No aquí, olvídese de aquí, en otra iglesia. O otro predicador. Y usted dice, es cierto lo que dijo el predicador. El que tiene mente renovada abre su entendimiento y dice, es cierto. Pero el que no se encierra en que así es y está equivocado. En Romanos 12, donde leímos, hermano, Romanos 12, 1 y 2, el apóstol Pablo dice que nosotros debemos ofrecernos. Hermano, ¿qué tiene usted que darle a Dios cuando viene a la iglesia? No, se la cambio. ¿Qué tiene usted que darle a Dios 365 días del año, 24 horas al día? ¿Qué tiene usted que darle a Dios? Dice Pablo que tenemos que entregarle nuestra vida. ¿Lo leyó conmigo? Dice que nos presentemos nuestros cuerpos. Y esta versión, mis hermanos, dice que nosotros debemos ofrecernos como el sacrificio vivo y santo, dice esta versión, capaz de agradarle a Dios. Le hago una pregunta, iglesia. ¿Todos lo hacen? Miren, olvídese de esta iglesia, piense en la tierra. Toda la gente en la tierra que dice que es cristiana presenta su vida como el sacrificio a Dios. La respuesta es no, correcto. ¿Pero por qué es, mis amados hermanos? Porque no abren la mente a una renovación. Abrir la mente a una renovación, hermanos, es
es recibir pensamientos divinos, no terrenos. ¿Sí me comprende? Mire, yo voy a hacer un poquito ahorita, hermano, no quiero ofender, pero lo que le voy a decir yo lo escucho mucho. Y lo escucho mucho en nuestra gente. Yo escucho, hermanos, y he escuchado gente de mi país, donde nací yo, y de nuestros países, que le dicen a uno: es que yo no hago caso porque soy indio. ¿Tú nunca has escuchado esa referencia? Mira, hace esto así. No, es que yo soy muy indio, vos, y la sangre me hierve. Le pregunto algo a usted: ¿un hombre o mujer de Dios debe de usar esa frase? Porque todo lo que me están diciendo es: mi mente no la permito que me la renueven, sino que yo sigo montado en lo que yo pienso, aunque esté mal. Usted no puede decir eso. Yo día a día le digo: Señor, dame sabiduría, porque yo no lo sé todo. Y puede ser que en lo que voy caminando estoy equivocado, y yo creo que estoy bien. El apóstol Pablo dice: no sea que yo al final de mi carrera crea que soy un heraldo y quede descalificado. ¿Por qué? Porque a veces lo que pensamos no es así, mis hermanos. ¿Sí me explico, mis hermanos? Por eso nunca podemos cerrarnos el entendimiento a las luces divinas. Yo, hermanos, escuché a un apóstol que ya falleció, un hombre grande de Dios, decir una frase que yo nunca la olvidaré. Era un hombre, hermanos, con una tremenda revelación. Un hombre, hermano, que parió hijos, hermano, pero a lo loco. Tiene hijos por todo el mundo ahorita que son ministros de Dios. Y ese hombre ya falleció, ya el Señor se lo llevó. Pero él dijo una frase, hermano, un hombre que tenía mucho conocimiento. Dijo él: la revelación es progresiva. Quiere decir que cuando él partió de esta tierra hace más de 20 años o 20 años, lo que él sabía, todavía había que saber más. ¿Sí me entiende? Pero ¿qué pasa si yo o otros pastores nos cerramos? No, lo que él dijo en aquel tiempo es esto. No. La revelación es progresiva. Y cada día hay algo más que aprender y recibir de parte de Dios. Pero hay que abrir la mente, una mente renovada. ¿Sí me explico, mis hermanos? ¿Para qué Dios, hermano, dejó pastores en esta tierra? ¿Para qué usted debe de porque hay gente que no cree en los pastores? Dice que no. Para preparar, para capacitar, para cuidar la grey. El pastor tiene vara y tiene cayado. El cayado es para las ovejas jalarlas, hermanos. Y la vara es para aquellos lobos que se meten a veces a querer dañar a las ovejas. ¿Sí me comprende? Mire, el día de hoy estaba yo leyendo un comentario, hermanos, en la página de un amigo mío que es pastor, donde un personaje viene. El pastor puso un pensamiento bíblico y esta persona pone a ofender, hermano, y en el mensaje él dice: están dañando a la iglesia de Cristo, y están dañando, y comienza a despotricar y a hablar mal de otro ministro. Yo le hago una pregunta a usted: ¿esa persona que escribió todo eso le hace un bien a la gente o le hace un daño a la gente? Pero él en su mensaje, él dice que está ayudando. Porque ahora esa es la moda en las redes sociales, hermano, donde usted puede decir lo que usted guste, sea cierto o no sea cierto. Cosa que para mí es muy cobarde. Pero bueno, como dirían por ahí, son otros 20 pesos. ¿Por qué la gente hace eso? Y se llaman hijos de Dios y ponen públicamente, hermanos, cosas que el que lo lea le va a afectar. Si lo lee un niño en el evangelio o un inconverso, va a decir: para ser como eso, mejor me voy al mundo a pasear.
¿Sí me comprenden, mis hermanos? Yo no puedo poner algo, hermanos, que yo sé que va a dañar a alguien, aunque a mí me estén insultando. Yo mejor lo borro. Pero ¿quién hace algo así? Una persona con una mente reprobada, no aprobada. Los que tenemos una mente, hermanos, renovada, entendemos lo perfecto en Dios. El pastor se dejó, mis hermanos, para guiarlo a usted. Pero si usted estudia las características pastorales, el pastor, hermanos, tiene que a usted cortarle a veces el pelo, la lana, tiene que sacarle las pulgas que se meten entre las pezuñas. ¿Sabe usted eso? Tiene que limpiarle las garrapatas. El trabajo pastoral, hermanos, es más que enseñarle y más que capacitarlo. Se tiene que trabajar con usted porque usted llegó como llegué yo un día. Yo un día llegué a una iglesia, hermanos, bendito sea Dios, que fue la iglesia donde estuve, hermanos, hasta que salí de ahí. Llegué, hermanos, y gracias a Dios era una iglesia con una buena doctrina. Y un día me dijo uno de los líderes, me dijo, tenés que ministrarte, me dijo. Yo, hermano, con toda vergüenza tuve que ir porque me dio vergüenza. ¿A quién le gusta contar su vida? ¿A usted le gusta? A mí me dio vergüenza. Le tuve que contar todas mis barbaridades, hermano. Yo así con la cara agachada, yo todo penado. Pero ¿qué estaba haciendo yo? Mire, lo hizo un líder porque la iglesia era muy grande, mi pastor no podía. ¿Qué estaba haciendo en ese momento el hermano bajo una función pastoral delegada? Limpiándome mis garrapatas, cortándome mis uñas, quitándome el pelo para poder ver bien con visión. ¿Sí me comprende, iglesia? Pero ¿quién se deja? ¿Todo el mundo se deja? El que tiene la mente renovada. Vaya conmigo, por favor, a 1 Corintios 2:14. ¿Tienen gozo, iglesia? Mire, en esta iglesia les amamos grandemente. ¿Sabe usted eso que se les ama aquí? Les amamos y por eso nos interesa su salud. Vaya conmigo a 1 Corintios 2:14. Le voy a leer la versión lenguaje sencillo. Me gusta mucho esta versión, hermanos, es muy práctica para entenderla. 2:14 le dije, ¿verdad? Le voy a leer la BLS, permíteme un segundo. Dice la versión lenguaje sencillo. 1 Corintios 2:14. Ahí arriba está la Biblia de las Américas, hermanos. Dice: los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales. ¿Escuchó lo que le estoy diciendo, hermano? Mire, la gente cree que la llenura del Espíritu, hermanos, es para hacer show. O creen, hermanos, que es para hacer un espectáculo o ser hermanos, movido en emociones, y no es para eso. Por favor, lea conmigo entendiendo lo que estamos leyendo. Dice: los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales. ¿Cuántos tenemos el Espíritu de Dios? Entonces aceptamos las enseñanzas espirituales. ¿Se da cuenta? ¿Cómo sé que usted está lleno del Espíritu? Porque en su mente renovada usted acepta la enseñanza espiritual de la sana doctrina. ¿Sí me comprendió lo que le dije? A veces tenemos una idea errónea, como le dije al principio, y no es así. Dice entonces: no usamos las palabras que nos dicta la inteligencia humana. Otra versión dice la psicología humana, dice otra versión. Sino que usamos el lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu de Dios. 14. Dice, o le leí del 13, no, perdón, hermano, sí, el 14, correcto. Dice: los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería y tampoco pueden entenderlas porque no tienen al Espíritu de Dios. En cambio, los que tienen el Espíritu de Dios todo lo examinan y todo lo entienden. ¿Escuchó, mis hermanos? A ver, ¿quién le da entendimiento a usted? ¿El pastor? No, el Espíritu de Dios.
Pero los que no tienen el Espíritu no pueden examinar ni entender a quienes lo tienen. Como la Biblia dice, o dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Pero aquí dice, 1 Corintios 2:16, dice, tenemos la mente de Cristo. ¿Sí lo leo? Mire, tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos tenemos la mente de Cristo? ¿De verdad la tenemos, mis hermanos? Ahorita vamos a ver si es cierto. Porque Romanos dice que hay que renovar la mente. ¿A qué? A tener una mente, no la mía. ¿Sí comprende? Mire, por favor entienda esto. No es como usted piensa a veces. No es como yo pienso. Cuando tengo la mente de Cristo, yo me guío por el Espíritu y es como Él dice que es. Mire, no quiero ofender a ninguno, hermanos, pero los humanos, hermanos, nos falta tanto en la mente. Tenemos que arrodillarnos y decirle, Señor, dime tú cómo es. Mire, la mayoría de gente cristiana se mete en tantos errores y tantas broncas, hermanos, porque piensan y hacen como ellos quieren y no piden consejo. Cierran su mente, cierran su entendimiento, lo endurecen y no puede uno meterse, hermanos, y explicarles. Le dice uno, pida guianza. Y muchos hermanos no piden consejo porque saben que uno les va a decir lo que no quieren oír. De repente, hermano, fulano de tal, ¿y dónde está fulano? En su país de regreso. Pero si yo era su pastor y no me preguntó. No, es que él hizo como él pensó que era y no era así. Después fracasan y culpan a Dios. Si Dios no los mandó a hacer eso. La pregunta es, ¿quién te guió? Y la respuesta es sencilla, tu mente. Tu mente. Pensaste que así era y no era así. La mayoría de cristianos que vivimos en Estados Unidos, usted les pregunta, le van a decir a usted, yo voy a trabajar nada más 10 años y me voy a mi país. Pregúntele a cualquiera. La mayoría. Pero usted pregúntele lo siguiente, dígales, ¿lo dice tu mente o lo dice Dios? ¿Porque tú piensas así o porque Dios dice así? Y se van a enojar con usted. Te lo escribo que así va a ser. Es que vos no sabes, aquí la vida es muy dura. La vida es dura en todos lados, hermano. Si no nos estuviéramos viviendo aquí. Si la vida hubiera sido más fácil en Guatemala, ¿por qué no estoy en Guatemala yo? ¿Aló? Si la vida fuera más fácil en México, ¿por qué estamos viviendo aquí entonces? Porque no era fácil. Pero cerramos la mente. No es como nosotros creemos. No le hubiera puesto al tema, ¿verdad? No es como yo pienso que es. Usted es hombre y mujer de Dios. Dígame amén. Usted tiene que abrir su entendimiento y decirle, yo pienso con la mente de Cristo. Y yo tengo que ser guiado como Él era guiado. Un día leí, mano, por ahí, no sé si fue en un carro, en un bumper, que hacía una pregunta en inglés, decía, what would Jesus do? Decía, ¿qué haría Jesús? Ahora cuando yo voy a hacer algo, hermano, digo yo, ¿Jesús haría eso? ¿Jesús pondría en las redes sociales, hermano, insultos para otros pastores? ¿Jesús haría eso? La gente no piensa con la mente de Cristo porque tienen una mente reprobada. Antes de que usted haga algo, escriba algo, pregúntese si usted es un hijo de Dios, que sí lo es. Pregúntese, ¿Jesús haría esto? ¿Sabe por qué nos equivocamos tanto y hablamos de más? Porque antes de abrir la boca no preguntamos, ¿Jesús diría esto?
insultamos a una persona, mis hermanos, sin antes preguntarnos con una mente aprobada, ¿Jesús haría eso? Si tienes la mente de Cristo, tú tienes que pensar como Él. Dice Pablo en Romanos que tenemos que corregir nuestro entendimiento. Para esto, hermanos, tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. ¿Tiene gozo conmigo, hermanos? Tenemos que renovar nuestra mente. Una mente cerrada, incrédula y terrena. Hermanos, no dice la Biblia, discúlpenme, corríjame si yo estoy equivocado, diga, pastor, usted está mal. Dígamelo con toda confianza. ¿No dice la Biblia que Dios nos proveerá todo siempre? ¿Estoy mintiéndolo? Sí dice la Biblia. Pero no dice la Biblia que yo me preocupe por lo del reino y Él me dará lo mío. ¿Le estoy mintiendo, hermanos? ¿Es mentira mía? ¿Es una falacia mía? Entonces, ¿por qué mucho cristiano hace lo opuesto? Hermano, ¿dónde estás? Ahí llego, pastor, cada 3 meses le caigo porque estoy trabajando. Si ya te enseñé. Sí, me enseñó, pastor, pero su mente no ha sido renovada. Porque si la mente es renovada, entendemos. Hermanos, ¿es bueno trabajar? Sí. ¿Bueno trabajar? Sí. Hay que trabajar. Hay que hacer plata, claro. Eso no es pecado. Pero que no sea mi prioridad. No poner primero lo mío y después lo de Dios. Cuando uno enseña esto, colisiona con una mentalidad. Porque le dicen a uno, es que yo vine a este país a hacer plata, pastor, y trabajo hasta domingo. Bueno, la mente tiene que ser renovada. ¿Tiene gozo conmigo, iglesia de Cristo? Hermanos, si no nos llenamos del Espíritu, no vamos a entender las cosas celestiales. No las vamos a entender. Hermanos, ¿qué es mente? Cuando hablamos de mente, ¿qué es? Mente, hermanos, es nous. Dice que es intelecto. Dice que es mente divina o humana. En pensamiento dice sentimiento o voluntad. Por implicación significa o significado dice entendimiento, mente y pensar. ¿Usted piensa? Ponme por favor, hijo, Isaías 55:6. ¿Cuántos piensan, hermanos? Dígame amén. ¿Aquí todos pensamos? La segunda pregunta sería, ¿con qué mente pensamos? ¿Con una mente renovada o con una mente reprobada? Mire, Isaías 55:6 al 9. Mire, ¿por qué la mayoría, hermanos, de cristianos que tienen un pastor no le piden consejo? Écheme la mano, hombre, así en buena onda, estamos hoy en grupo. ¿Por qué no le piden consejo al pastor? Porque piensan que todo lo saben y porque piensan que ellos no necesitan el consejo y porque piensan que es como ellos dicen. No es así. ¿Sí me entienden, mis hermanos? Mire, yo no me quemé las pestañas por 19 años. Decirle a usted lo que no es. ¿Sí me comprende? Yo no estudié, hermanos, 13 años para decirle a usted. Pero sobre todo, yo no recibí al Espíritu Santo para decirle a usted lo que no es. No es como pensamos. Por eso la regamos a cada rato. Quiero que
estudie conmigo Isaías 55, 6 al 9. ¿Lo leemos juntos, mis amados? Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto, te me adelantaste mucho, hijo. Llamadle en tanto que Él está, creo que decía. En tanto que Él está cerca. Verso 7. Abandone el impío su camino. Está leyendo conmigo, ¿verdad? Abandone el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Verso 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Usted había leído esto? ¿Verdad que yo lo había leído usted antes? ¿Sabe cuál es el problema? Que Dios le habla al pueblo en los versículos antes y les dice: apártese del pecado, y no quieren hacerlo. Entonces les dice: ustedes piensan que es así y siguen pecando porque no abren su mente y su entendimiento a mis designios y mi voluntad. Y el pueblo de Israel entendió. Si hubieran entendido, la salvación hubiera llegado a ellos primero. Pero no la quisieron, porque cerraron su entendimiento. ¿Tiene gozo conmigo, iglesia? Mire, nuestro entendimiento debe ser renovado con la mente de Cristo. Usted no puede pensar, hermano, como pienso yo, ni yo como piensa usted. Tenemos que pensar como Cristo piensa. Cuando usted vaya a tomar una decisión, vaya a hablar algo, vaya a hacer algo, pregúntese antes: ¿Jesús haría esto? Olvídese del pastor. ¿Jesús haría esto? Por eso ofendemos. Por eso, hermanos, dañamos, lastimamos, porque no pensamos a veces. Y a todos nos pasa. Tenemos que corregir una mente y renovarla, dice Romanos. Cuando renovamos la mente, hermanos, entendemos los planes, los designios, los caminos, las decisiones. Le hago una pregunta una vez más. Al principio la hice. La voluntad de Dios para ustedes es que usted esté regular, más o menos, bendecido o súper bendecido. ¿A dónde está la clave? Ok, perfecto, en nosotros, pero ¿dónde está la clave? Exactamente, mi hermano. Gracias, hermano Ismael. En hacer la voluntad del Padre. Jehová es mi pastor, pero cuando yo voy siguiendo al pastor de pastores. Hermanos, si Dios a usted le dio una mente renovada, usted va a hacer la voluntad del Padre. Y Él a cambio a usted lo va a sobreabundar en todo. Usted en vez de pedir prestado, a usted, hermano, le van a pedir prestado. La bendición viene, pero la mente reprobada solo piensa en lo terreno, en hacer plata, hacer plata. Preocupémonos primero, hermanos, en lo de Dios, con una mente aprobada, y se va a dar cuenta que lo demás viene de parte de Dios. Vaya conmigo, por favor, a Ezequiel. Ezequiel, santo Dios, ya me queda solo ese tiempo. Ustedes me cambiaron el reloj. Tan poco tiempo me queda. No lo puedo creer. Vaya conmigo, por favor. Me regala, hermanos, un tiempito más. Si no, seguimos la otra semana, hermanos. Le voy a leer la versión
Te voy a leer la versión latinoamericana 95 una vez más. Ezequiel le dije, ¿verdad? Ezequiel 38:10. ¿Cómo se va el tiempo, hermanos? 38:10 al 12. Versión latinoamericana 95. Dice: esto dice Yahvé, ese día te vendrán ideas al espíritu, ¿escuchó? Y tendrás en la cabeza malas intenciones. Te dirás: voy a subir contra un país sin defensa, atacaré a gente tranquila que vive en paz, en ciudades fortificadas y en puertas sin cerrojo. Mire, usted lea la historia. Llegaron unos malos pensamientos, hermanos, y malas intenciones, pero en forma de espíritu. Y eso era, hermanos, dañar, golpear y lastimar a un pueblo indefenso. Usted puede leer la historia ahí. Pero no quiero marcarle eso. Lo que le quiero marcar es que cuando la Biblia dice en Romanos que renovemos el entendimiento, no está hablando, hermanos, de pensamientos o de la masa encefálica o el cerebro. No está hablando de eso. Está hablando de que nos renovemos en nuestro espíritu interno. La sabiduría terrena, Santiago dice, es el cerebro, la masa encefálica. Pero nuestra sabiduría es en el espíritu que se recibe. Dice la palabra que lo que sale de la boca de Dios, sus palabras son espíritu y son vida. Cuando hablamos de un pensamiento, habla de un espíritu que sale de la boca de Dios a tu espíritu para darte una orden para hacer. ¿Sí me entienden, mis hermanos? No habla de la masa encefálica del cerebro, del órgano, del miembro, no habla de eso. Los pensamientos, hermanos, que vienen a la mente o a nuestro espíritu, ¿vienen de parte de Dios o de parte de Satanás y de las tinieblas? Sencillamente. Ahí le va una. Usted está contento y de repente le llega un pensamiento y usted se desanima. ¿De dónde venía ese pensamiento? Por favor, écheme la manita. Porque si estamos renovando la mente y los pensamientos son espíritu, ¿de dónde viene un pensamiento que a usted, hermano, lo desanima? Si viene alguien a usted y le habla y le dice, ya no vaya a esa iglesia, y usted se desanima ni a la iglesia, le pregunto con todo respeto, ese espíritu que le habló a su espíritu, ¿de dónde viene? Oh, pensamientos. La Biblia nos marca que los pensamientos de las tinieblas, hermano, son dardos de fuego. Te voy a leer un versículo en esto, mis hermanos, si usted me lo permite. ¿Cuántos hemos sido atacados por malos pensamientos? No viene de Dios. No viene de Dios. Vaya conmigo a Marcos 8:33. Te voy a leer, hermanos, Marcos 8:33. Te voy a leer, hermano, la versión Serafín Aucejo. Me gustó mucho esta versión. Serafín Aucejo dice: pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dice: quítate de mi presencia, Satanás, porque tu pensamiento no es divino, sino humano. Los dardos del enemigo, hermanos, vienen para desviarnos. Son pensamientos que atacan una mente que, si no está aprobada, va a ser reprobada y va a ser desanimada. Los pensamientos del enemigo es para desviarnos. Mire, ustedes como ovejas que son sabias, ustedes cuando les digan cosas, quien sea, o lean cualquier cosa, pregúntese, ¿Jesús diría o haría eso? ¿Qué me provocó eso?
Si me provocó algo negativo, eso no viene de Dios. Porque los pensamientos son espíritu, que le hablan a nuestro espíritu, no a la masa encefálica. ¿Desviarnos de qué? ¿Desviarnos de qué, mis hermanos? Una vez más, vamos a Romanos 12, por favor. Voy, hermanos, a ir cerrando rápidamente, si me lo permite, ¿sí? Romanos 12:1. Estaba manejando, hermano, la versión que le dije, la latinoamericana del 95. Dice Romanos 12:1, dice la palabra. ¿Me regalo un minuto más, hermano? ¿Te invito más? Dice, ¿desviarnos de qué? La pregunta. Dice, les ruego pues, hermanos, por la gran ternura de Dios, que le ofrezcan su propia persona como un sacrificio vivo, santo y capaz de agradarle. Este culto conviene a criaturas que tienen juicio. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino que más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Ve que no dice mente, ¿verdad? Interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada y lo que es perfecto. Desviarnos, hermanos, los pensamientos vienen y nos pretenden desviar de los tres niveles. El primer nivel, hermanos, es el nivel de la salvación. Es el primer nivel, hermanos. Me pones, por favor, hijo, 2 Corintios 3:14. El primer nivel, hermanos, es lo agradable. Diga conmigo, agradable. Lo agradable es la salvación. Es el atrio donde se encuentra el Cordero y es la salvación. Los pensamientos vienen a la gente para desviarlos de la salvación, para que la gente no venga a los pies de Cristo. Pero tenemos un montón de gente en apostasía o un montón de gente alejándose de Cristo porque los espíritus y los pensamientos llegaron y los apartaron de la salvación. El primer nivel, hermano, es lo agradable, lo bueno, hermano, lo bueno. Y lo bueno habla de salvación. ¿También conmigo, iglesia? Es gente, hermanos, que ha endurecido su mente y se cierra a la salvación. Vea lo que dice 2 Corintios 2:14 al 17, dice: pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta en otro lugar la fragancia de su conocimiento. ¿Era 2 Corintios? Sí. 15. 2 Corintios era 3:14, hijo. 2 Corintios 3:14. Gloria a Dios. Ahí está. Pero el entendimiento de ellos se qué. Mire, ahí está hablando de Israel. Su entendimiento, ¿qué dijimos que era? El corazón. Se endurecieron. Porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo, ¿qué? ¿Qué perdió Israel ahí? La salvación. El primer nivel. Que los dardos hacen que la gente se desanime y se aleje de Dios. En este caso, la salvación. Hasta el día de hoy, cada vez que se lea a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. 16. Pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. 17. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay? El primer nivel, hay libertad. El primer nivel, hermanos, es el nivel de lo que es lo bueno, es la salvación. Los dardos, hermanos, del enemigo vienen y atacan. Son pensamientos y hacen que la gente no venga a la salvación. Hay mucha gente en el mundo ahorita, hermanos, que anda perdida por culpa de un día en la iglesia. Alguien los estorbó por un espíritu de desánimo y los apartó del Señor. Y perdieron el primer nivel, que es su salvación. Pedimos a Dios que regresen un día a las iglesias, ¿verdad? Es el atrio. El segundo nivel, hermanos, es una mente renovada. Dice Romanos que aquí se le conoce a esto como lo bueno. Ya conmigo, lo bueno. Aquí es, mis hermanos,
donde se busca agradar a Dios. ¿Cómo? ¿Quiénes entraban al segundo nivel, que era el lugar santo? Ya conmigo, los servidores. Una mente que ya fue restaurada y ahora es aprobada, después de ser salvo, entra al segundo nivel y dice: ahora, Señor, después de ver lo bueno, ahora quiero hacer lo que te agrada. El segundo nivel. Y lo que te agrada es servirte, y voy a servirte a ti porque a eso me llamaste. A este nivel se le conoce como el lugar santo, porque ahí entraban, hermanos, los servidores, nada más. ¿Qué negocio, iglesia? Dios nos llamó a servir. El enemigo mete dardos, hermanos, de desánimo para desviarnos del servicio a Dios. Yo nunca, ponme por favor, hijo, Juan 12:26. Yo nunca voy a cansarme de repetir lo mismo. Dios llama al que está ocupado en su obra. Yo, hermanos, discúlpenme, no quiero ser ofensivo a nadie, pero Dios no llama a gente, a pastorado, a un ministerio, hermano, cuando están sin hacer nada para Dios. Dios llama al ocupado, porque está ocupado en su obra. Y si está ocupado en su obra es porque ama su obra. Y si ama su obra en ese momento, quiere decir que va a amar el ministerio, ya como ministro. Porque en el ministerio, como ministros, se sufre tanto que tiene que haber uno pasado por un proceso de servicio para uno poder soportar lo que tiene uno que pasar. Dios no llama a gente que está sin hacer nada, y tampoco llama a Dios a gente que está sin pastor. Todo tiene un orden. Ahí está en la Biblia, hermanos. La mente hay que renovarla y hay que entender que todo tiene un orden. La mente renovada lo comprende. La mente reprobada no. Hay gente que le dice a uno: es que los pastores, y se lanzan. Sí, pero por más que te caiga mal ese pastor, tienes que empezar en un orden. Hay mucho amén, hermanos. Juan 12:26. 12:26. Usted conoce el versículo. El segundo nivel, ¿para quién dijimos, hermanos? Primer nivel, que es una mente aprobada, salvación. Segundo nivel, que es mente aprobada, servidores. Y que es acá: si alguno me sirve, que me siga. Mire, atención al versículo, por favor. Usted tiene la mente de Cristo, ¿verdad? ¿Verdad que no dice ahí: el que tenga mucho conocimiento, el que sea brutal en leer la Biblia? Si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, ahí también estará mi servidor. Y si alguno me sirve, ¿el Padre qué? Hermanos, Dios no se queda con nada. Si usted aprende esto, pues mire, por favor, abra su mente. Lo he predicado muchas veces. Pongamos primero lo de Dios. Le pregunto, ¿todo el mundo lo ha entendido? ¿Por qué? Porque han endurecido su entendimiento y dicen: no, es como yo pienso, pastor. Es equivocado, pero bueno. Cuando pasamos el segundo nivel, nos lleva al tercero: mi Padre lo honrará. El tercer nivel, dice el apóstol Pablo en Romanos 12:2, dice: lo que es perfecto. Lo que es perfecto habla de una mente renovada que hace la voluntad de Dios. Llega al lugar santísimo, donde está lo perfecto, donde está la mente renovada, que se le va a permitir entrar al reino. ¿Usted quiere ser salvo solamente o quiere ser parte del reino? Tiene que moverse hoy en el tercer nivel, lo perfecto. Tome por favor, mi hermano, Proverbios 16:9. Ya voy cerrando, hermanos. Ya, le prometo que ya voy a cerrar. Proverbios 16:9. Mire que corté el tema, dije:
Dice Proverbios 16:9, mis hermanos. Me gozo hoy, iglesia de Cristo. ¿Cuántos tenemos una mente aprobada, renovada? Proverbios 16, versículo 9. Pero tenga, me dice amén, por favor. Dice la palabra, ahí arriba está. La mente del hombre planea su camino, pero el Señor, ¿qué? Usted piensa, dice, ay, pastor, dice usted, cuando yo me jubile, pastor, allá en mi pueblito donde yo nací, a la distancia puedo ver mi pueblo natal y siento el olor a tortillas tostadas y frijoles volteados en la estufa. Ahí me jubilaré y escucho el gritar de los niños correr jugando las canicas, los cincos y el trompo. Y ahí quiero jubilarme. Y si Dios no quiere que así sea, estoy diciendo, este es el evangelio. La mente aprobada dice, Señor, que mis pensamientos sean los tuyos. ¿Qué quieres tú que yo haga? ¿Qué negocio, iglesia? En el tercer nivel tenemos que planear nuestro camino, pero con la mente de Cristo. Por eso el Padre nuestro, hermanos, ¿cómo termina diciendo? Hágase. Usted lo repitió 1000 veces cuando era niño, pero su mente no lo captó. Ahora con una mente aprobada lo captó. Hágase tu voluntad. Es moverme en el tercer nivel, lo perfecto. Yo cierro hoy con Filipenses 4 al 7. Filipenses 4:4. Usted me tiene paciencia, hermano, me tardé un poco hoy. Por favor, me excuso. Filipenses 4:4 al 7. Regocijados en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijados. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. Verso 5. De todos los hombres. Por nada estéis, ¿qué, mis amados? ¿Por nada qué? Antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras ¿qué? Peticiones delante de Dios. 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes. ¿En quién? El afán es un dardo que roba la paz. Mentes abiertas a espíritus contrarios que distorsionan lo perfecto. Hermanos, hoy quiero que usted vaya a esta iglesia y cada decisión que usted tome, primero pregúntele a Dios. No piense con su mente natural. Uno dijo amén. No piense con su mente natural. Dígale, Señor, que mi mente sea la de Cristo. Este trabajo es tu voluntad. Este negocio es tu voluntad. Moverme a este país es tu voluntad. Moverme a este estado es tu voluntad. Casarme con este es tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad? Quiero moverme en lo perfecto. ¿Usted no? Los que se mueven en lo perfecto son aquellos, hermanos, que entran al reino. Porque ya no son ellos los que piensan, sino el que piensa es Dios por ellos. ¿Qué hay que hacer, hermano, para cerrar? Lo que sí sube mi hermano Sebastián. Ya conmigo, alinear mi pensamiento. ¿Alinearlo a qué? A los pensamientos de Dios. Tenemos que renovar nuestra manera de vivir y manera de pensar. Una mente renovada en el Espíritu, hermanos, es una mente que agrada a Dios.
que se enfoca en lo celestial. Para ser bendecido, ¿cuál es la clave? Buscar primeramente la voluntad de Dios, y todas las cosas que los gentiles buscan, te las voy a dar. La mente de Cristo renovada entiende esto. Hermano, no es como uno piensa, no es lo que yo pienso. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios? ¿Cuáles son? Y así hagamos. Usted y yo estamos en esta tierra no para hacer lo que queramos. Fuimos sacados, hermanos, de un país, de un pueblo, de una nación, de las tinieblas, sacados con el propósito número uno, que es hacer la voluntad de Dios. Si Dios lo trajo a usted a este bendito país, aquí tiene que hacer eso. Dios le habla y se lo lleva para su país de regreso, entonces siga la voz de Dios. Hay un dicho muy famoso en inglés que dice, home is where the heart is. Eso quiere decir, la casa es donde el corazón está. Mi corazón está aquí en Indianápolis, en Estados Unidos. No porque este sea el mejor país que ninguno, hermano, sino porque aquí me trajo Dios y me trajo a hacer su voluntad. Mi mente aprobada hace la voluntad de Dios. No dejes que nadie te detenga, porque lo que te hablan son espíritu, y si son palabras que te desaniman o te desvían, dile, eso no viene de Dios. Una mente aprobada, mis hermanos, es una mente que entiende los designios y la perfecta voluntad de Dios. El apóstol Pablo dice una vez más, en lo que usted se pone de pie, mis hermanos, el apóstol dice, Romanos 12:2, dice, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Iglesia de Indianápolis, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Tienes una mente renovada, iglesia de Indianápolis? Solo dos. ¿Tienes una mente renovada? Entonces ya no vives tú. Aprende a servir y aprende a hacer la voluntad de Dios. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame. Usted le puede decir conmigo así con sus manos en alto. Señor, renueva mi mente, renueva mis pensamientos. Hoy te quiero decir, purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder.